Bienvenido y bienvenida al canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Ana, soy la neuropsicóloga y hoy os voy a hablar de la realidad virtual en combinación con las fobias específicas. Si te interesa este tema, ya sabes, quédate con nosotras. Dentro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es definir qué son las fobias. Las fobias se encuadran dentro de los trastornos de ansiedad y se definen como un miedo intenso ante una situación, un objeto o algo determinado. Pero para diferenciar entre un miedo normal y una fobia, hay una serie de criterios que tienen que cumplirse. Estos criterios son los siguientes. El primero de todo, como os decía, es el miedo intenso a cierta cosa, ¿vale? A una situación, a un objeto, a lo que sea. El segundo de los criterios es que este miedo se tiene que presentar siempre ante esta situación, ante este objeto, ante este animal o lo que sea que nos cause este miedo. El tercer criterio es que ese objeto que nos da tanto miedo siempre tendemos a evitarlo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un miedo intenso al mar, voy a evitar completamente acercarme incluso al mar porque me da tanto miedo que no puedo meterme ni hasta el tobillo cuando hay un día de 50 grados. El cuarto criterio es que este miedo obviamente es un miedo desproporcionado al peligro real que supone para la persona ese estímulo, esa situación. Sí que es verdad que un mar que esté agitado puede ser peligroso, pero si tú estás en la orilla no tendría que suponer ningún peligro para ti, con lo cual ese miedo es desproporcionado. El quinto criterio es que es persistente. Se tiene que dar por lo menos durante 6 meses. El sexto criterio es que obviamente produce un malestar en la persona y le hace tener sentimientos, emociones negativas que interfieren en su día a día. Y el último criterio es que no se puede explicar por otro tipo de enfermedad psicológica ni por cualquier otra razón. Respecto a la realidad virtual no os voy a contar gran cosa porque ya tenemos un vídeo en el canal hablando sobre cómo funciona, qué es, cómo es una sesión con realidad virtual en psicoterapia que podéis visitar acudiendo a nuestro perfil. Pero lo que sí que os quiero contar es cómo se interviene normalmente en psicoterapia una fobia. Entonces, lo primero que se hace es entrenar a la persona en estrategias de relajación para que tenga esas herramientas para enfrentarse a lo que le da tantísimo miedo y pueda reducir su nivel de ansiedad. Una vez que conseguimos que esa persona sea buena en estas estrategias de relajación, lo que vamos a hacer o lo que se hace normalmente es hacer una exposición en imaginación. Es decir, le pedimos al paciente que cierre los ojos, que se ponga a imaginar que está en esta situación que le da tanto miedo. En personas que realmente sí que tienen una fobia, el nivel de ansiedad sube incluso en imaginación. Por eso se hace esta exposición en imaginación, para ir desensibilizando y que esa ansiedad vaya bajando y la persona se vea con el control. Lo que se haría posteriormente sería la exposición en vivo, es decir, llevar a la persona ante ese objeto que le causa tanto miedo. Pero lo bueno de la realidad virtual es que nos permite un paso intermedio, porque muchos pacientes, cuando llega esta fase de que hay que exponerse a lo que realmente le da miedo, pues se van porque tienen mucho miedo, obviamente. Entonces no se atreven, les cuesta mucho dar ese paso de la exposición en imaginación
a la exposición en vivo. Con lo cual, la realidad virtual nos ayuda mucho en este sentido, porque es pasar de la imaginación a la realidad virtual, pero sin exponerte, sin ponerte en peligro y exponerte a aquello que te da tanto miedo. Con lo cual, la reacción de ansiedad sigue siendo muy potente porque al final estás viendo ese estímulo que te causa mucho miedo, pero no es tan fuerte como si lo estoy viendo en directo, si es algo. A continuación os voy a detallar algunas de las razones por las que es bueno tratar las fobias específicas, en este caso, con la realidad virtual. La primera razón a la que podemos hacer referencia es la seguridad. Obviamente, esa persona se va a sentir mucho más segura exponiéndose a ese estímulo que le da miedo, sabiendo que está en una habitación controlada, en una sala de terapias, con su terapeuta de confianza que puede ayudarle si lo necesita en ese momento. La segunda de las razones es el control que tiene el terapeuta sobre lo que está pasando. Es decir, hay muchas aplicaciones, ¿vale?, para hacer este tipo de intervención. Yo en concreto trabajo con una en la que se permite, por ejemplo, cambiar determinadas condiciones de la situación. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a conducir, puede ser que le dé más miedo conducir sola que conducir con gente, que le dé más miedo conducir con la radio encendida o la radio apagada, o que le dé más miedo conducir cuando llueve, cuando hace sol, cuando es de noche, cuando es de día, un montón de condiciones. Entonces la realidad virtual nos permite hacer estas modificaciones y exponer a la persona progresivamente a aquellos estímulos que le van dando miedo para que se vaya habituando y vaya rebajando esa sensación de miedo. La tercera razón es la economía. La economía tanto a nivel económico como a nivel de tiempo. Obviamente, y con los tiempos que corren, siguiendo el ejemplo anterior, si yo tuviera que ir con una persona a exponerla progresivamente a, por ejemplo, ir conduciendo por una autopista, pues gastaríamos mucho dinero, gastaríamos mucho tiempo en ir hasta el coche, en coger una autopista, o en otras fobias un poco más inalcanzables, vamos a llamarlas, por ejemplo, coger un avión. Obviamente yo no voy a estar cogiendo 150 aviones para desensibilizarme. Lo que tengo que hacer es, gracias a la realidad virtual, pues exponer a ese paciente muchas veces a un aterrizaje, que por ejemplo es lo que le da miedo, o al despegue, que también suele causar mucho miedo. Y yo puedo, con lo que os contaba antes, con ese control que tengo de los estímulos, puedo hacer que ese avión aterrice 150 veces en 5 minutos, y esto me va a facilitar mucho esa exposición y esa habituación. La cuarta razón era un poco lo que os comentaba antes, ¿no? El impacto que tiene sobre la persona la exposición en realidad virtual frente a la exposición en vivo. Obviamente, una persona que tiene un miedo totalmente irracional, muy grande y muy persistente, va a evitar, porque es cuestión de los criterios diagnósticos que están establecidos, va a evitar todo lo que pueda relacionado con este estímulo que le da miedo, con lo cual proponerle esa exposición en vivo va a poder hacer que esa persona pues se eche atrás, abandone el tratamiento y sienta mucha ansiedad simplemente con la anticipación. Si le proponemos, sin embargo, que se exponga en un sitio controlado, en un sitio seguro, con nosotros a su lado y con todas las medidas de seguridad posibles y sabiendo que al final nos está exponiendo de forma real, esa persona seguramente tenga muchas menos reticencias a exponerse en realidad virtual. La última de las razones que os voy a dar para tratar las fobias con la realidad virtual
es la motivación. Sobre todo nosotras que trabajamos con niños, es una forma de llamar su atención de cara a las intervenciones psicoterapéuticas. Obviamente, como es algo novedoso que no suelen tener a su alcance, van a poner muchas menos pegas a hacer una intervención de este tipo que una intervención más convencional. Con lo cual obtenemos mucha más implicación y mucha más motivación hacia el tratamiento, lo cual nos viene de perlas. Así que nada, esto es todo lo que quería contaros sobre la realidad virtual en relación con las fobias específicas. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis dejarnos comentarios, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales. Y si os ha gustado el vídeo, darle me gusta y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!